Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Si estás almorzando, cenando, desayunando, buen provecho. Bienvenidos a nuestro programa Madurando en Cristo, nutriendo el alma, creciendo en gracia. En Madurando en Cristo buscamos crecer y madurar en nuestra fe a través del conocimiento de Cristo y su palabra. Lo hacemos ofreciendo enseñanzas prácticas y aplicables que fomenten tu caminar cristiano y glorifiquen a Dios. Dios te bendiga, mi nombre es Carlos Maisonet, soy el pastor de la Iglesia Hispana Bautista Raham en Longwood, Florida. Me acompaña aquí mi amigo, hermano y es también pastor Edgar Nazario de la Iglesia Tabernáculo Metropolitano en la ciudad de Orlando, Florida. ¿Cómo estás, Edgar, en el día de hoy? Llegamos hoy con una actitud, un espíritu bien controversial y vamos a estar hablando de esta palabrita que para muchos cristianos es una palabra mala, es la palabra política. Así que si estás sintonizando, tienes que sentarte, prepara el café, porque creo que lo que nosotros estamos a punto de hablar es de mucha importancia para tu vida. Y si entiendes que la política es una palabra mala para ti, te pedimos perdón. Y esperamos que Dios te santifique durante este episodio. ¿Qué estaremos viendo hoy, Edgar? ¿Deben los cristianos involucrarse con la política? A veces pensamos que basta con concentrarnos en la vida espiritual, pero las escrituras nos llaman a ser agentes de cambio en todos los ámbitos de la vida. En este programa estaremos viendo 3 razones bíblicas para participar en la vida pública. Primero, veremos el llamado a buscar el bien común y la justicia. ¿Cómo lo hacemos? Promoviendo principios que protejan a los vulnerables. En segundo lugar, veremos el deber de ser un testimonio de la verdad y los valores de Dios en un mundo que necesita dirección, como es el nuestro. Y en tercer lugar, la responsabilidad cívica, la cual honramos al participar en nuestra sociedad y contribuir al bienestar común. Pero antes, como siempre, queremos invitarte a que puedas visitar nuestra página web madurandoencristo.org, donde tenemos toda la colección de los programas que tenemos, los artículos. Sabemos que aún este programa pensamos y entendemos que va a ser de mucha bendición, así que si quieres compartirlo con alguien que te viene a la mente, definitivamente visita madurandoencristo.org. Amén. Visítanos y ahí encontrarás también información de nuestras iglesias y los artículos de estos podcasts. Es una muy buena herramienta. Edgar, veremos este tema de ¿deben los cristianos involucrarse en la política? En 3 maneras: buscar el bien común y la justicia, ser testimonio de la verdad y los valores bíblicos, y en tercer lugar, cumplir con la responsabilidad cívica como ciudadanos. Ahora, Edgar, comenzando a ver este tema, ¿por qué los cristianos deben involucrarse en la política? Los cristianos deberían involucrarse en la política, Carlos, porque nosotros debemos de buscar el bien común y la justicia. Y una de las formas que nosotros hacemos eso es por medio de lo que es la política. Particularmente la palabra de Dios, y vamos a Miqueas capítulo 6, versículo 8, mira lo que dice. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Así que cuando hablamos de esta idea de la política, Miqueas capítulo 6, versículo 8, creo que tiene un principio, porque este texto nos da una visión clara de lo que Dios considera esencial para una vida que le agrada. Y particularmente este versículo 8 exhorta a los creyentes a vivir con justicia, con misericordia y con humildad. Entonces la justicia es la acción de obrar rectamente con integridad y de defender los derechos de los demás, especialmente de aquellos que son más vulnerables. Y en el contexto, Carlos, fíjate, de la sociedad en la que vivía Miqueas, había una necesidad urgente de una conducta justa que se opusiera a la corrupción y la opresión. Entonces la misericordia, por otro lado, apunta a la compasión activa hacia el prójimo. Un valor obviamente que nos llama a tratar a todos con dignidad y con amor, reflejando así el carácter compasivo de Dios. Y finalmente la humildad ante Dios nos recuerda nuestra total dependencia de Él y nuestro compromiso de vivir según sus normas y no según nuestra propia agenda. Entonces, al buscar el bien común y la justicia, nosotros honramos estos principios y el carácter de Dios. Imaginemos a un médico que ve a personas enfermas, tiene los recursos para ayudarlas,
pero decide ignorarlas. De la misma manera, los cristianos tienen la responsabilidad de involucrarse en la sociedad y promover el bien común. Al no hacerlo, permitimos que la injusticia y el mal tomen fuerza. Así como el médico, estamos llamados, los cristianos, a buscar la justicia en el ámbito público. Hermanos, como seguidores de Cristo, como cristianos, debemos buscar oportunidades para actuar y hablar en favor de la justicia, siempre con el fin de reflejar el amor y la justicia de Dios. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, busca informarte sobre asuntos sociales que afectan a tu comunidad y ora por ella. Tenemos un mandato del apóstol Pablo a Timoteo a que oremos por los reyes y por los que están en autoridad y por todos los hombres. En segundo lugar, involúcrate en acciones que promuevan el bien común, como apoyar a quienes trabajan por la justicia. En tercer lugar, reflexiona sobre cómo tus valores cristianos pueden influir en decisiones y políticas. Y también en decisiones, incluiría ahí también decisiones privadas, como lo que nosotros hacemos de manera privada como individuos afecta a la sociedad y puede promover la injusticia en cierta manera. En cuarto lugar, ora por los líderes de tu país y para que Dios trabaje y traiga justicia y paz en la sociedad. Fíjate, déjame hacer un comentario, Carlos. Creo que es importante recordar uno de los medios aquí, cuando estamos hablando en esta idea de buscar el bien común y la justicia, eso siempre tiene que estar forrado con los medios de gracia. Particularmente nota aquí que estamos hablando de ora por los líderes de tu país para que Dios traiga justicia, paz a la sociedad. Entendemos de que la verdadera paz es el resultado del evangelio. Pero hay una realidad también donde tal vez hay personas, hay políticos, funcionarios públicos que tal vez nunca van a ser cristianos, pero podemos orar para que Dios les guíe, les vaya a dar una forma clara de pensar donde se puedan dar los tipos de beneficios, donde se puedan promover los valores que son bíblicos, aunque esa persona tal vez no sea una persona de valores, no sea una persona que aún ni siquiera entiende o vive el evangelio. Nosotros, la Biblia nos llama que debemos tomar oportunidad para orar y pedir al Señor por eso. Amén. Ahora, Edgar, ¿de qué manera también, viendo ya esta realidad de que como creyentes debemos de buscar el bien común y la justicia, cuando hablamos de justicia es lo que es correcto delante de Dios, ¿de qué manera puede nuestra vida ser un testimonio en todas las áreas, incluyendo la política? Yo diría que el segundo punto que debemos de ver es ser testimonio de la verdad y los valores bíblicos. Una de las razones por la cual los cristianos deben involucrarse en la política es porque nosotros somos los que damos el testimonio de la verdad. Recordemos que el testimonio de la verdad está totalmente conectado con la revelación de la verdad, que es la palabra de Dios. Y es en base a esa revelación que nosotros entonces tenemos nuestros valores bíblicos. Fíjate, Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16, si nosotros fuéramos a leerlo, toda una porción que quiero citar. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Después continúa diciendo, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces, en este verso, hablando de esta idea de ser testimonio de la verdad y los valores bíblicos, Jesús utiliza dos metáforas para describir la influencia que sus seguidores deben tener en el mundo. Número uno, habla de la sal y habla de la luz. Primero, cuando hablamos de la sal, en el contexto bíblico era un elemento de preservación y de sabor, como sal de la tierra. Y los cristianos están llamados a preservar la verdad y a enfrentar la corrupción moral en el mundo, actuando como un freno contra el mal. Por otro lado, cuando hablamos de la luz, estamos hablando de una metáfora de revelación y de guía. La luz permite ver lo que es bueno y correcto. Entonces, cuando nosotros somos la luz del mundo, los cristianos entonces tienen el mandato de iluminar el camino con la verdad de Dios, promoviendo los valores de amor, justicia, misericordia en una sociedad que a menudo los ignora. Este llamado, fíjate Carlos, a ser sal y luz nos recuerda que nuestra vida pública debe reflejar los valores de Cristo, sirviendo como un testimonio de su gracia y verdad en cada esfera de la vida, pero sobre todo en este caso que estamos viendo y estamos hablando, incluyendo la política. Amén. Pensemos en una vela encendida en una habitación oscura. Mientras más profunda es la oscuridad, más la luz de la vela resalta. Así es el papel del cristiano en la sociedad al involucrarse en la política y en otros ámbitos públicos.
La verdad de Dios brilla y muestra un camino que conduce a la paz y a la justicia. Como creyentes, hermanos, estamos llamados a mostrar la luz de Cristo. La luz como nunca se pone debajo de la mesa. La luz nunca se esconde. La luz siempre se pone arriba, en lo alto, para que alumbre y dé dirección. Debemos demostrar la luz de Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Jesús nos está haciendo un llamado en este Sermón del Monte a que los discípulos y los que pertenecen al reino de los cielos sean luz en algunas áreas. Es que tenemos una nueva identidad. Estamos unidos a Cristo. Tenemos un Rey, el cual respondemos en obediencia y estamos llamados a ser embajadores, representantes de Él. Por lo cual, esto que estamos hablando, mis hermanos, mostrar la luz de Cristo es en todas las áreas de la vida, incluyendo también en la política, incluyendo también el ámbito público. ¿Por qué? Porque somos testigos de la verdad. ¿Cómo hacemos eso? Vive con integridad en tu lugar de trabajo, escuela y comunidad. Segundo lugar, no temas a expresar tu perspectiva bíblica en conversaciones respetuosas. Muchas veces los cristianos, a veces yo veo que andamos, decía el pastor Miguel Núñez, que muchas veces los cristianos andan por ahí cabizbajo. Nosotros tenemos la verdad. Somos columna y baluarte de la verdad. Somos la iglesia de Cristo y muchas veces no expresamos lo que creemos. En tercer lugar, participa en iniciativas locales donde puedas mostrar el amor y la justicia de Cristo. Involúcrate en la comunidad, lo que se está haciendo en tu comunidad. Yo diría, fíjate, en este aspecto, Carlos, que muchas veces podemos hacer, hay dos extremos cuando vemos la idea de nosotros en este punto de ser testimonio de la verdad y los valores bíblicos. Hay iglesias que dirían, nosotros no nos envolvemos en nada social porque nuestro trabajo primordial es predicar el evangelio. Amén. Entonces está el otro extremo, que hay iglesias que dicen, no, nosotros queremos ser de bendición a todos. Entonces dejan que el evangelio no sea parte de la prioridad cuando hacen estas buenas obras. Yo creo que son las dos. Por eso cuando estamos hablando de participar en iniciativas locales donde pueda mostrar el amor y la justicia de Cristo es importante. Hermano, es bueno que nosotros podamos ministrar a las personas que no tienen hogares, a los homeless, a las personas que están, ¿verdad?, pasando momentos difíciles, no solamente con la palabra de Dios, tal vez con comida, tal vez con, si está haciendo frío, una frisa que pueda mantenerlos calientes. Hay que buscar oportunidades, hermanos, para poder ser de bendición. La Biblia dice que el que le da al pobre le presta a Dios. Entonces nosotros entendemos de que tenemos no solamente un llamado que está fijado en lo que es el evangelio, sino tenemos un llamado que también tiene que mostrar ese aspecto de ese amor, esa bondad, esa generosidad, la cual es la que Dios nos ha mostrado a cada uno de nosotros. Amén, es parte del ministerio de los apóstoles, eso nunca ha cambiado. Desde el pueblo de Israel cuida del huérfano y de la viuda. Y cuando vemos el Nuevo Testamento, el recordatorio que le hacen a Pablo y a Bernabé fue el mismo. Están bien, sigan hacia adelante, pero recuerden algo. No abandonen al huérfano y a la viuda. Entonces hay un llamado que vemos dentro del Nuevo Testamento a que esto no puede ser puesto en un segundo plano. Esto es parte del evangelio. Entonces eso nos lleva a evaluar y también, como mencionamos en cuarto lugar, en medio de nuestras aplicaciones, orar para hacer salir luz. Hermano, nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada. La oración es esencial, es importante. Dependa de Dios en medio de estas cosas. ¿Para qué? Para que en medio del mundo en el que vive, en la comunidad, pueda ser luz en medio de lo que decidamos y en medio de las situaciones en las cuales nos encontramos. Edgar, hemos visto ya la realidad de que debemos de buscar el bien común y la justicia. En segundo lugar, vimos que debemos de ser un testimonio de la verdad y de los valores bíblicos. Ahora, ¿cómo refleja nuestro compromiso cívico el llamado a honrar a Dios? Buena pregunta. Yo diría de que nosotros debemos de cumplir con la responsabilidad cívica como ciudadanos. Esto es muy importante recordarlo porque nosotros, aunque somos parte del, como dice, del reino de Dios, de la iglesia de Cristo, pero nosotros igualmente somos ciudadanos de
de este lugar terrenal. Particularmente alguien que conoce esto muy bien, este tema, Pablo, en la carta de los Romanos capítulo 13, versículo 1 al 7, tiene un buen narrativo. Y quiero darte, como dice, un pedacito que quisiera usar para desarrollar esta idea. Fíjate, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Esto es muy importante entenderlo porque Pablo no era ignorante de este concepto que estamos hablando. Es más, en este texto de Romanos capítulo 13, versículo 1 al 7, Pablo está enseñando sobre el papel de la autoridad civil y la responsabilidad de los cristianos de someterse a ella. Ahora, también Pablo, Carlos, explica que todas las autoridades son establecidas por Dios y que en general estas autoridades existen para el bien común y la promoción del orden y la justicia. Entonces, cuando nosotros como cristianos entendemos esto y nos sometemos a las leyes y cumplimos nuestras responsabilidades cívicas, nosotros estamos honrando a Dios, quien es la fuente última de toda autoridad. Y la sumisión a las autoridades, cuando sea una sumisión bíblica, aclaro, dicho sea de paso, entendemos de que eso incluye respetar las leyes, pagar los impuestos, apoyar el bienestar general de la sociedad. Sin embargo, esta obediencia no es una ciega. Y cuando las leyes humanas contradicen los mandatos de Dios, el creyente está llamado a obedecer a Dios primero. Puedes buscar Hechos capítulo 5, versículo 29. Y fíjate, esta responsabilidad, Carlos, cívica, es para el cristiano una oportunidad de ser testimonio de rectitud, honrando a Dios y siendo una influencia positiva para la sociedad en general. Y eso yo creo que es importante recordarlo. Amén. Y el contexto de la carta a los romanos estaban en un momento de paz. No había necesidad por la cual en ese momento no someterse a las autoridades. Pablo está diciendo: no pueden hacer insurrecciones individuales, tienen que someterse a las autoridades. Y yo creo que es algo que debemos de recordar, ¿verdad?, dentro del contexto que hemos visto de lo que está exponiendo de Romanos capítulo 13, versículos 1 al 7. Ahora, para ilustrar esto, hermano y hermana que me escucha, imagina un ciudadano que disfruta de los beneficios y servicios de su país, pero no participa ni colabora en sus deberes cívicos. Así puede ser un cristiano que no se involucra en el ámbito social y político de su comunidad. Al ser parte activa de la sociedad, hermanos, estás contribuyendo al bienestar general y honramos a Dios como ciudadanos responsables. Como cristianos, debemos de ver nuestra participación cívica como un acto de obediencia a Dios y un testimonio para el mundo y en el mundo. ¿Cómo hacemos eso? Hermano, participa en las elecciones. Mantente informado de las decisiones gubernamentales que afectan a tu comunidad. Tantas legislaciones que se están dando en estos momentos y muchas veces en el ámbito hispano no estamos al tanto de lo que está pasando. Ora por los gobernantes, como nos exhorta el apóstol Pablo, y líderes de tu país para que busquen la justicia y la paz. Ellos son, como dice Romanos capítulo 13, versículo 1 al 7, son ministros, servidores de Dios, por lo cual están llamados a hacer lo que glorifique a Dios. Ora por ellos. Colabora en iniciativas sociales que promueven el bienestar de todos. Y en cuarto lugar, recuerda que tu responsabilidad cívica es una manera de honrar a Dios y servir a su prójimo. Debes tomar un punto que hiciste aquí, Carlos, que verdad creo que es muy importante, y es este concepto de activamente, con una conciencia informada, participar en elecciones. Muchas veces yo he escuchado hermanos que dicen: no, hermano, nuestro trabajo como la iglesia es de predicar el evangelio y que las almas se salven, y obviamente nosotros no nos encargamos de influenciar y de corregir este mundo porque este mundo obviamente se va a perder. Bueno, mire, hermano, usted tiene si usted ve el mundo de esa, su cosmovisión es una de pérdida. Fatalista. Usted no entiende, exactamente, de ser una persona fatalista. Usted no entiende lo que es el mandato que Cristo le da a la iglesia para ejercer, ¿verdad?, esa autoridad de Mateo 28 de la Gran Comisión. Porque Cristo nos llamó a todos nosotros a ir por todo el mundo y a ser discípulos en las naciones. Y recuerde que eso es una orden, eso es un mandato, eso no es una sugerencia. Y una de las formas que nosotros podemos llevar a cabo nosotros como cristianos, implementar, compartir, pedir de que se pueda aplicar principios bíblicos, es por medio de nosotros ejercer nuestro voto.
Es muy importante, hermano, de que nosotros veamos cuáles son las personas que están corriendo para qué posiciones, qué es lo que ellos creen, qué dice la Biblia sobre lo que ellos creen. Porque entiende algo también que creo que es muy importante mencionar. La mayoría de las personas que corren a la política no son cristianos, pero nosotros no estamos buscando un pastor para ser para ser, como quien dice, el próximo gobernante, el alcalde. O sea, no tiene que ser un pastor. Si fuera pastor, no fuera entonces alcalde. Y si es alcalde, no es pastor. Entonces, pero muchas veces, no, porque esta persona, mire que no conocen a Dios, no tienen temor de Dios. Lo entiendo. Pero usted hace lo mismo con su dentista. Usted va y busca, déjame ver si mi dentista es liberal o si es conservador. A usted no le importa. Usted lo que quiere es que le limpien la boca y le saquen las caries. Pero a veces nosotros nos ponemos de una perspectiva, y no estoy diciendo de que no es importante la posición moral de una persona, no estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que a veces nos ponemos de una forma más hipersensitivos sobre cosas que en realidad, hermano, esas cosas nosotros no las controlamos. Nos vamos a lo extremo. Exactamente. Entonces, o no nos importa la política, o nos importa tanto que queremos que el que esté corriendo para la gobernación sea un miembro fiel de su iglesia local, que no haya fallado nunca, que sea impecable, irreprensible, como llama la Biblia. Eso es imposible. Eso no va a pasar. Entonces, en muchos casos, en la mayoría de los casos, nosotros debemos entonces estar informados para cuando llegue ese momento de votar, que cree esa persona, que dice la Biblia. Entonces, en muchos casos hay que votar por, como quien dice, el peor de los dos. No es que a veces no hay uno que es mejor de los dos. A veces, ¿cuál va a hacer menos daño? Vamos a ponerlo así también. Eso es importante. Otra forma es pensar, cuando hablamos de votación, es qué dice la palabra de Dios. Yo creo que el decálogo nos da mucha información de lo que debemos de considerar cuando estamos pensando en votar. Fíjate, Carlos, la participación en la vida política y social como iglesia nos permite a nosotros como cristianos buscar la justicia, el bien común, ser testigos de la verdad de Dios y cumplir con nuestro llamado a ser ciudadanos responsables. Y hay que recordar, hermanos, que nuestra acción debe de reflejar la gloria de Cristo y el mensaje transformador del Evangelio. Y cada vez que nosotros actuamos en amor, en justicia, en verdad, testificamos de Cristo en nuestras comunidades y en el mundo. Entonces, que nuestro involucramiento en la sociedad no sea por interés personal o ideológico, sino el deseo sincero de ver a Cristo glorificado en todas las áreas de la vida. Entonces, hermano, cuando nosotros vivimos de esta manera, confiemos en que Dios usará nuestros esfuerzos para llevar a otros a conocer la salvación en Cristo y manifestar su paz y una justicia en el mundo. ¿De verdad va a haber paz? Totalmente no. Hasta que Cristo regrese no va a haber paz. Mientras exista el pecado rampante, no va a haber paz. Pero recuerda algo, no estás buscando tu agenda, sino la agenda del que te llamó a salvación, que es el verdadero Rey, que está sentado en su trono, que gobierna su creación y que Él le ha dado orden a su creación por medio de la familia, que es una esfera de la soberanía, por medio de la iglesia y también por medio de los gobiernos. Hagámoslo con eso en mente. El gobierno es puesto por Dios para que sirva como un ministro y para que haga lo que Él quiere que se haga. Entonces, es su agenda, no es la nuestra la que está corriendo aquí. Y hago una observación que mucha gente dice, pero es que el gobierno nuestro es malo. Mire, hermano, ningún gobierno que no sea cristiano no es bueno en su totalidad. Pero déjame dar una idea que usted debe considerar. Número uno, es mejor tener un gobierno malo versus la anarquía. No, hermano. Y por eso nosotros debemos orar, debemos votar. Debemos entonces, como estamos diciendo al principio, en los puntos que estamos considerando, buscar el bien común y la justicia. Nosotros debemos de buscar ser un buen testimonio de la verdad y valores bíblicos. Nosotros debemos de cumplir con la responsabilidad cívica como ciudadanos. Si nosotros esperamos, hermanos, de que Dios pueda continuar glorificándose en esta tierra con el propósito de que muchos más vengan a ser salvos y Cristo establezca su reino, debemos de llevar a cabo aspectos que a veces no parecen muy espirituales, pero son parte y medios de gracia para personas que no conocen del Evangelio, que deben de escuchar del Evangelio, pero al mismo tiempo nosotros queremos que Dios nos permita tener un lugar donde sea de beneficio para nuestra iglesia, nuestras familias y el Evangelio que nosotros predicamos.
Así que esperamos que este programa sea de bendición. Una vez más, te invitamos que visites madurandoencristo.org, madurandoencristo.org, un lugar donde puedes buscar este programa, buscar una iglesia de sana doctrina y compartir los artículos que entendemos que van a ser de mucha, pero mucha bendición para tu vida. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y gracias por acompañarnos en un programa más de Madurando en Cristo, donde nosotros estamos buscando siempre nutrir el alma y crecer en gracia. Hasta la próxima. Este programa es un ministerio de la Iglesia Hispana Bautista Raham. Somos una iglesia bautista reformada que busca impactar nuestra comunidad cada domingo por medio de una predicación sana, expositiva, versículo a versículo, que exalta a nuestro Dios y produce crecimiento en la vida de los creyentes, por medio de enseñanzas bíblicas a los niños, jóvenes y adultos. En medio de un mundo que está en oscuridad, nos aferramos a la verdad bíblica e importante del discipulado, por lo cual nuestro enfoque es tener una vida en comunidad para que por medio del discipulado y la enseñanza bíblica podamos crecer y adorar juntos para la gloria de Dios. Únete a nosotros todos los domingos a partir de las 12 del mediodía, comenzando con nuestro estudio bíblico, seguido por cánticos contemporáneos e himnos en adoración al Señor y de la predicación de su palabra. Para más información, por favor visita nuestra página web www.ihbraham.org. En el Tabernáculo Metropolitano de Orlando no somos solo una iglesia. Somos un faro de esperanza predicando, enseñando y discipulando para la gloria de Dios. Cada domingo únete a nosotros para adorar a las 10:30 de la mañana, donde la sana doctrina ilumina nuestro camino y la Biblia guía nuestros pasos. Profundiza en las Escrituras con nuestra predicación expositiva verso por verso. Nutre la fe de tu familia con programas dedicados para niños y enriquece tu vida a través de nuestro ministerio evangelístico y nuestro compromiso con la sana doctrina. En un mundo confundido en busca de significado, encuentra tu fundamento en el Tabernáculo Metropolitano de Orlando. Para más información visita www.tabermet.com www.tabermet.com o mejor aún, ven y acompáñanos este domingo. Tu viaje hacia una fe más profunda comienza aquí. Tabernáculo Metropolitano de Orlando, predicando, enseñando y discipulando para la gloria de Dios.